San Juan capítulo 21, versículo 1 al 6. Vamos a hacerlo estilo IDHC si no les molesta. Quiero recordarles una verdad muy importante y es que el Señor está en este lugar. Dios está en esta casa hoy. Amén. Después de esto, estaban juntos Simón Pedro, Simón Pedro les dijo: cuando ya iba amaneciendo, y él les dijo: y él les dijo, antes que usted se vaya a sentar, hagan algo que les cuesta a algunos, pero a otros les gusta. Encuentren a alguien que no conocen y preséntese. Diga: yo soy tal y tal, ¿quién es usted? ¿Verdad? Conozca a alguien nuevo en esta noche. Conozca a alguien nuevo. Yo soy tal y tal, ¿y usted quién es? Amén. Si usted pregunta por qué les incomodo así, es porque estamos en un periodo de nuestra iglesia, una etapa, un tiempo de nuestra iglesia, donde estamos tratando de amar más a nuestra gente, de mostrar más amor, y nos damos cuenta que muchas veces estamos sentados lado a lado y ni siquiera nos conocemos, ni siquiera tomamos el tiempo para presentarnos en una forma formal y decir: yo soy tal y tal. Tal manera que nos encontramos en la calle y cada quien va por su lado y nadie hace caso porque no, no tomamos el tiempo en la iglesia para realmente relacionarnos como debemos. Yo quiero que ustedes sientan esto como importante, hermanos. No simplemente como: ay, 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 ahí va otra vez, sino que algo importante, algo bueno para todos nosotros. Es bueno que podamos conocernos, es bueno que podamos amarnos, bueno que podamos saludarnos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Qué lindo, es algo bueno. Fuimos creados para comunidad. No fuimos creados para vivir solos. Somos enfermos, nos enfermamos cuando nos toca vivir solos en la vida. Dios nos creó para que viviéramos en compañía de otros, y para eso pues hay que, de alguna manera u otra, tenemos que fomentarlo, tenemos que cultivarlo, porque no sucede automáticamente, hay que hacer un esfuerzo para que suceda. Somos la IDHC, Iglesia de Dios, Hermandad Cristiana. Y es una ironía que de repente alguien llegue a la iglesia Hermandad Cristiana y lo que menos sienta sea hermandad.
Así que el texto que leímos, encontramos que los discípulos están juntos al mar de Tiberias. Es el mismo mar de Galilea que la Biblia hace referencia una y otra vez. A veces lo llamaban Tiberias, otras veces Galilea. Y están discutiendo su futuro. Están hablando de cómo van a proceder desde ese punto para adelante, porque la vida para ellos cambió drásticamente. Habían aceptado la invitación de Jesús de seguirle a Él, y Él les prometió que iba a convertirlos en la luz del mundo, en la sal de la tierra, y ellos se habían emocionado. De hecho, caminaban con Jesús y experimentaban cosas que nunca habían experimentado en sus vidas. Miraban muertos resucitarse, miraban demonios salir de personas, miraban los enfermos sanarse, ciegos miraban, sordos de repente oían, y eran cosas maravillosas. Miraban la multitud que se alimentaba con un poco de comida, y era un espectáculo, pues, caminar con el Señor. Era como un grupo élite. Las personas lo miraban y decían, esos son seguidores de Jesús. Y les hacía sentir bien porque Jesús les había introducido a una vida que nunca habían experimentado. Pero Jesús murió. No murió naturalmente, sino que le quitaron la vida. Y el sueño de estos hombres, de estos discípulos, se disipaba. Y para empeorar la situación, un día fueron a la tumba de Jesús y estaba vacía. Además de que lo habían crucificado juntamente con los sueños de ellos, habían desaparecido su cuerpo. Y había algunos rumores ahí de que había resucitado. Es más, había algunas apariciones de Jesús, pero todo estaba nublado. No estaba muy claro, realmente resucitó, o es cierto los rumores de que los discípulos robaron su cuerpo y los romanos lo quitaron. Era una situación difícil para ellos. Se podía decir que estaban pasando por una noche en sus vidas. La noche había llegado a sus vidas. Cuando Jesús estaba con ellos, el día brillaba, mucha luz, pero ahora es una noche y es un tiempo decisivo en su vida. Es decir, tienen que decidir algo. Entonces están sentando pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos aquí esperando o nos levantamos y hacemos algo? Y Pedro, el atrevido, el que no podía quedarse callado, Pedro dijo, yo no sé ustedes, pero yo voy a pescar. Ahora, pescar no era una simple decisión de ellos, sino que era la profesión de ellos. Eso es lo que hacían antes de conocer a Jesús. Entonces, en otras palabras, lo que decía Pedro es que yo voy a volver a hacer lo que hacía antes. Todo fue muy bonito, la experiencia fue linda, fue un placer conocer a Jesús, pero ya está muerto, no sabemos qué ha pasado con él. Ese tiempo fue bonito mientras duró, pero ya terminó, entonces volvemos a lo que antes hacíamos. Eso era la situación, es el contexto de la lectura que acabamos de leer. Había llegado la noche a la vida de los discípulos. ¿Cuántos saben
que aún a la vida de los discípulos de Cristo les llegan noches? Pregunto eso porque hay muchas personas que viven bajo el concepto de que cuando uno llega al Señor, todo está bueno, todo es brillante, todo es día. Pero vengo a decirles, hermanos y hermanas, Dios me puso esa asignación hoy aquí para ustedes. Avisarles que aún en la vida de los seguidores de Cristo hay noches. Entonces, en la desesperación de los discípulos por la noche de su vida y guiados por Pedro, decidieron volver a pescar. Y dice la palabra de Dios en el versículo 3, si lo tienen ahí en la pantalla. Dice en el final del versículo 3, dice, aquella noche no pescaron nada. La noche de su vida y la noche en cuestión de tiempo. En aquella noche no pescaron nada. ¿Saben por qué? Porque decidieron salir a pescar por su propia cuenta. Aquella noche no pescaron nada porque salieron a pescar por su propia cuenta. Mirarán ustedes, mis hermanos, verán ustedes, creo que se dice, ¿verdad? Es fácil hacer las cosas por su propia cuenta durante las noches de la vida. Yo no sé si ustedes me están escuchando, pero les estoy hablando de corazón. La tentación es más fuerte en las noches de la vida de uno. O sea, cuando las cosas están confusas, cuando no estás muy seguro y qué debes hacer, no estás muy claro con qué está diciendo el Señor. Las tentaciones en ese tiempo parece que son más fuertes que lo normal. Y cuando viene, por ejemplo, estos tiempos y la necesidad de dinero apremia. O sea, algo como hablar de llover sobre mojado, que ya me va mal, pero viene otra cosa malo y es una noche de verdad. O cuando la salud falla, ¿verdad? Esos son los momentos que aprovecha el enemigo para atacar. ¿Cuántos de ustedes saben cuándo atacó Satanás a Jesús? Cuando estaba en el desierto, pero dice la palabra del Señor explícitamente, dice, y cuando tuvo hambre. El tiempo que escoge Satanás para atacar nuestras vidas es por lo general en las noches de nuestras vidas. Cuando tenía hambre, cuando más tenían necesidad, ese fue el momento que Satanás tentó a Jesús. Ese fue el momento que tentó a los discípulos. Y ese es el momento que tienta a nosotros. ¿Para qué? Para hacer las cosas a nuestra propia manera. Para hacer las cosas a nuestra propia manera. Noten que la lectura no dice que aquella noche no había pescado. ¿Verdad que no dice eso? Dice que aquella noche no pescaron nada, pero había pescados. No dice que aquella noche no picaban los pescados.
No dice que aquella noche ellos no supieron cómo pescar, porque sabían, eran pescadores profesionales. Había pescados, los pescados picaban, ellos sabían cómo pescar, pero aquella noche no pescaron nada. ¿Saben por qué? Porque estaban pescando sin el respaldo de Dios. Escúcheme, si usted planea hacer algo sin el respaldo de Dios, permítame desanimarte. Porque cualquier cosa que usted intenta sin el respaldo de Dios, no le va a ir bien. O déjame refrasear eso, no le va a terminar bien, no te va a terminar bien. Las cosas no terminan bien las que no tienen el respaldo de Dios. Si usted piensa viajar, si usted piensa enamorarse, si usted piensa casarse, si usted piensa pescar, déjame decirles esto, antes de hacerlo, busquen el respaldo de Dios. No permitan que la noche de su vida, es decir, la necesidad de su vida, les empuje a hacer decisiones sin considerar si tienen o no el respaldo de Dios. Algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando, porque yo sé que hay personas aquí en esta noche, en esta casa, que han intentado hacer algunas cosas sin el respaldo de Dios y ahora lo están lamentando. No les terminó bien, no les fue bien. Es interesante. Interesante que Dios no los detuvo. O sea, tomaron su propia decisión. La noche de su vida, las cosas me van mal, entonces Satanás te dice, tenés que hacer algo. Así como van las cosas, tenés que hacer algo. Entonces decidieron, bueno, pues vamos a ir a pescar. No era con el respaldo de Dios, pero Dios no dijo, ¡bum!, le voy a poner una traba para que no vayan a pescar. ¡Bum!, no pueden ir a pescar, porque Dios no respaldó eso. Y ese es un principio interesantísimo ahí, mis hermanos, porque hay muchos de ustedes que piensan que si Dios lo permite es porque lo respalda. Y hay una diferencia entre lo que Dios permite y lo que Dios respalda. Hay un montón de cosas sucediendo en el mundo que Dios no respalda, pero los permite. Que alguien te robe, que alguien te asalte, etcétera, etcétera. No es que Dios quiere eso, que esa es la voluntad de Dios. Me robaron, entonces fue la voluntad de Dios. No. Algunas personas dicen, bueno, pues si sale es de Dios y si no sale no es de Dios. Están confundidos. No porque Dios permite algo quiere decir que lo respalda. Entonces Dios permitió que ellos salieran y actuaran en su propia voluntad, pero no respaldó esa decisión. Y muchas veces yo encuentro que muchas veces la gente se confunde. Por ejemplo, cuando la gente va a los Estados Unidos mojado. Dios lo permite. Y a veces uno oye, ¿verdad? Ya llegaron. Y cuando dicen, ya llegaron, como que todo el mundo, wow, qué bien, ¿verdad? Wow, Dios es fiel, ¿verdad? Pero no porque llegaron a los Estados Unidos quiere decir que Dios respaldó ese acto. No porque están ganando dinero quiere decir que Dios respaldó ese acto. Hay muchas personas haciendo muchas cosas sin el respaldo de Dios. Lo que hace que las cosas
terminen bien, no es que Dios lo permita o no, sino que Dios lo respalde. ¿Están todavía conmigo, iglesia? ¿Están conmigo, iglesia? Eso es muy importante lo que les acabo de decir, porque hay mucha confusión en esa área entre lo que Dios permite y lo que Dios respalda. Hay algunas cosas que puede estar sucediendo en su vida ahorita. Por ejemplo, los jóvenes cuando se enamoren, ¿verdad? Con una persona. Pues es que yo no estaba buscando, simplemente llegó y, ¿verdad? Él es muy buen muchacho, pero dice la palabra del Señor que no deben estar unidos en yugo desigual. No, pero yo no sé, ¿verdad? Si Dios no lo quisiera, pues no hubiera sucedido. No es así. Dios permite un montón de cosas que Él no respalda. Usted puede estar con ese muchacho y Dios no respalda la relación. Y puede que el muchacho hasta te promete matrimonio y puede que se porte bien y todo lo demás. Pero si no cuentas con el respaldo de Dios, tarde o temprano, eso va a caer encima de ti. Entonces respóndame, iglesia. ¿Qué es lo que hace que las cosas terminen bien? El respaldo de Dios. Amén. Usted debe preguntarse en todo lo que tú haces. Debes preguntar, ¿cuento con el respaldo de Dios? En este negocio, ¿cuento con el respaldo de Dios? En ese viaje, ¿cuento con el respaldo? En esa relación, ¿cuento con el respaldo de Dios? ¿O simplemente estoy moviendo porque Él me lo permitió? Ellos creían que le iba a ir bien, me refiero a los discípulos. Ellos creían que les iba a ir bien porque sabían pescar. Habían pescado antes. Entonces en la mente de ellos, vamos a pescar. Su propia voluntad. Las cosas son muy difíciles aquí. Esta es la noche de mi vida. Vamos a hacer algo. ¿Qué hacemos? Hagamos lo que sabemos hacer. Vamos a pescar, vamos a hacer lo que sabemos hacer y seguro que nos va a ver bien porque antes yo pescaba y yo ganaba tanto y acá, yo sé todos los movimientos de eso. El mismo pensar, es el mismo pensar que tuvo el joven, el rico necio. No sé si ustedes han oído la historia del rico necio, pero esa historia se encuentra en Lucas capítulo 12 y dice que había un hombre que había prosperado bastante y dijo dentro de sí, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Porque tengo mucho dinero. Y dice, no, pues voy a hacer más bodegas y voy a hacer más negocios y voy a acumular todavía más. Y hizo las bodegas. Dios permitió que hicieran las bodegas y todo lo demás y prosperó más. Y cuando llegó al momento donde él dijo, ahora voy a gozar de todo lo que tengo, esa noche murió. Murió la noche que decidió vivir. Murió. Dios no lo detuvo de hacer sus cosas. Dios no le dio un infarto ni nada de más para hacer sus cosas. Permitió que hiciera sus cosas a su manera. Pero no le dio su respaldo. Y sin el respaldo de Dios, las cosas vienen para abajo. Hermanos, el hombre no pudo gozar de sus bienes porque los había obtenido sin el respaldo. Ay. Es que siento que estoy hablando a un caso particular, ¿verdad? De gente que ha acumulado cosas, ¿verdad? Su vida ha sido una serie de decisiones propias. Todo lo que tienen es por decisión y por maquinar y por habilidad, ¿verdad? Y tienen esto y tienen casas y tienen carro y tienen esto y tienen la otra cosa, pero no cuentan con lo más primordial, que es el respaldo de Dios. Nunca se detuvieron para preguntar, cuento con el respaldo de Dios. Solo se ocuparon en hacer decisiones y acumular cosas. Hey, no es tu trabajo. No, Dios mío, no es tu trabajo, no es tu dinero.
No importa cuánto tienes, no es tu dinero, no es el poder, no es tu educación. Es el respaldo de Dios lo que bendice y no añade tristeza con ella. En el versículo 5 de nuestro texto, Jesús parece burlarse de ellos. Y ya encuentro interesante, esto solo es un detalle que quizás no tiene nada que ver con el punto principal, pero un detalle interesante. Dice que como a la madrugada, Jesús les dijo, tienen eso ahí, déjame ver si estoy bien con ese texto. 21 y estoy en el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. El detalle que quiero señalar aquí es que parece que Jesús estaba en la playa un buen rato antes que ellos lo reconocieran. Tremendo. Tremendo. Entonces, Jesús dice a ellos después de un tiempecito, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Give me a break. Ustedes saben que Jesús sabe todas las cosas. Él sabía si habían pescado algo o no. Entonces, ¿por qué les pregunta? ¿Han pescado algo, muchachos? No porque él quería saber, sino porque él quería que ellos se dieran cuenta que sin él nada pueden hacer.